Muchas veces decimos nosotros que somos gente de fe. Muchas veces nosotros decimos y estamos completamente seguros de que somos personas que creemos y que tenemos siempre muchísima fe. Pero a veces llevamos una vida desordenada, una vida no tan disciplinada, y entonces es ahí cuando nos podemos nosotros cuestionar: ¿realmente somos gente de fe? ¿Qué implica ser gente de fe? ¿Y qué significa tener y vivir en fe? Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe, les saludo en este momento y vamos a compartir un tema de predicación que lleva como título La fe, todo un estilo de vida. Y es que precisamente la fe es eso, es un estilo de vida. ¿Qué significa tener fe? ¿Qué es tener fe? ¿Cómo es que tiene que vivir la gente que tiene fe? Hombres y mujeres que tienen fe, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es que viven ellos? ¿Cómo es su forma de pensar? ¿Cómo es su forma de actuar? ¿Cómo es la forma de vivir de una persona que tiene fe? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a los ejemplos y a los testimonios de la gente de fe? ¿Qué nos dice? Vamos a verlo. Vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a ver algunos personajes con un estilo de vida muy especial, al punto que fue el agrado de Dios. Vamos a ver muchos temas y vamos también a ver el famoso Salón de la Fama que encontramos en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 11, del 1 en adelante. ¿Qué es tener fe? Bueno, si nosotros vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, también conocido como el Bereshit, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, ahí vemos un personaje que nos llama mucho la atención, porque dice el texto que este personaje no murió, nunca murió. Dice Génesis capítulo número 5, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Dios se lo llevó. Dice el texto que este personaje bíblico no conoció la muerte. Vamos a ver lo que dice el contexto de este texto del libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. El contexto lo encontramos precisamente en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 5. Dice así, hablando del mismo personaje. Dice Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué interesante esto. Por la fe, recalco, subrayo, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte, sin conocer la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, antes de ser llevado, antes de experimentar esa gracia de Dios, de que Dios se lo llevara, nos cuenta la historia bíblica que tuvo un buen testimonio porque agradó a Dios. Eso lo vemos también en Génesis 5:24. Dice, y desapareció porque Dios lo llevó. Este hombre, según nos cuenta, vivía siempre conforme a la voluntad de Dios, haciendo siempre lo que Dios había determinado. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es vivir en fe? En este mismo libro de los Hebreos, en el capítulo número 11, en el versículo número 1, encontramos nosotros un detalle meramente ya muy conocido, y lo voy a leer textualmente. Dice: la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado este texto, hemos escuchado este término, y tal vez muchísimos predicadores han tratado de dar una enseñanza basados en este
en esta porción bíblica, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la seguridad de lo que esperamos. La fe es la convicción. La fe es la certeza de lo que no vemos. La fe es estar tranquilos, estar seguros. La fe es que vamos a recibir aquello que nosotros estamos pidiendo en oración. Sí, eso es muy cierto. Eso es fe. También sabemos que la fe es la respuesta que el hombre le da a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Efectivamente, se conoce como el padre de la fe, el amigo de Dios, a quien Dios llamó mi amigo. Abraham, mi amigo. Porque Abraham ejerció fe, Abraham tuvo fe. Y dice el texto que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto lo vemos también en este mismo libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, dice así: por la fe, cuando fue llamado por Dios, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y habitó en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, por la fe, Abraham sale de aquella tierra cuando Dios le dice en Génesis capítulo 12, el llamado de Abraham, que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham creyó en Dios. Y aquí vemos en esta sala de la fama, en el Salón de la Fama de la Fe, que lo vemos aquí en Hebreos capítulo 11, ahí vemos todos los personajes. Por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo. Cuando Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. Por la fe Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, y antes de ser trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 11 dice: también por la fe la misma Sara, aunque fuera de edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Y ahí seguimos leyendo bastantes personajes del Antiguo Testamento. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas futuras. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Y ahí podemos ver una gran cantidad de personajes que por la fe hicieron cosas, por la fe se movieron, por la fe actuaron, por la fe se desarrollaron, por la fe vivieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, queridos amigos? Que la fe es un estilo de vida. La fe tiene que ser un estilo de vida para nosotros, no sencillamente una fe religiosa. No, una fe tiene que ser un estilo de vida. Ya lo dice la frase, la fe es la respuesta que el hombre le da a Dios. Dios hace un llamado a la humanidad. Dios llama al hombre de diferentes maneras. Llamó a Abraham de distintas maneras que como llamó a Enoc. Llamó de diferente manera a Moisés. Llamó también de una manera diferente a Josué. Llamó de manera diferente a los profetas. Dios habla de distintas maneras y hace el llamado de diferentes maneras. Lo que tiene que ser igual es el grado de fe que nosotros vayamos a dar, porque la fe es la respuesta. Dios me llamó a mí. ¿Cómo sé yo que yo tengo fe? ¿Y cómo prueba Dios el llamado que Él me está haciendo? ¿Cómo? Por la respuesta que yo le estoy dando. Las llamadas de Dios pueden ser diferentes. Yo no sé cómo Dios te llamó a ti.
Si a través de alguna prueba, a través de alguna enfermedad, a través de alguna crisis económica, o posiblemente Dios te está llamando en este momento a través de alguna crisis económica, de alguna tribulación que estás pasando, cualquiera que sea. Mire, un accidente, una enfermedad, una prueba, una necesidad económica, o sencillamente un llamado de amor. Dios puede llamar a los que Él quiera de la forma que Él quiera. Pero lo que Dios quiere es que usted le dé una respuesta. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia que a Abraham le fue contada la fe por justicia, porque creyó. Creyó al llamado que Dios le dio. Y así también muchos personajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, le han respondido a Dios de la mejor manera. Y eso se llama fe. Respuesta de fe. Y una fe con respuesta. Una fe con una respuesta positiva. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces Dios se fija en nosotros, como dice Jeremías capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, y te llamé por tu nombre, y te designé como profeta a las naciones. Dios nos llama antes de que nosotros existiéramos, inclusive. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos llamó. Y resulta que nosotros venimos al mundo, nacemos en esta tierra hermosa de los vivientes, ¿y qué estamos haciendo? Si estamos vivos, queridos amigos y amigas, es porque Dios nos llamó a la vida. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con la vida que Dios nos ha dado? Es aquí donde entra el estilo de vida que nosotros tenemos y debemos de tener. El estilo de vida que usted y yo debemos de tener tiene que ser un estilo de vida en una actitud de respuesta diaria a Dios. Tiene que ser un estilo de vida de fe. ¿Y cómo es un estilo de vida de fe? Es un estilo de vida de respuesta a Dios en todas las áreas. Debemos de entender de que estamos vivos fue porque Dios lo quiso, fue porque Dios nos llamó a la vida. Fue porque Él lo escogió. Imagínate cuántos espermatozoides entraron en el vientre de la mujer. ¿Cuántos? Muchos. Miles de espermatozoides. Pero usted fue el que fecundó. Usted fue el que ganó la batalla, el que ganó la carrera. Usted fue el que fecundó. Y usted fue el que nació. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo quiso. Es palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Yo te llamé por tu nombre. Yo te llamé por tu nombre y te di un propósito en la vida. O sea, lo que Dios está diciendo es, yo quise que usted naciera. Mire, no importa la forma, no importa cómo haya sido. Si fue porque mamá y papá se amaban y quisieron tener un hijo. Si fue tal vez alguna torta por ahí, si fue tal vez alguna violación, si fue tal vez alguna mala experiencia, eso no importa. Lo que importa es que Dios permitió que usted naciera y Dios nunca se equivoca. Dios nunca aborta su plan. Dios nunca aborta su decisión. El hecho de que nosotros estemos vivos es una decisión de Dios. No solamente, no tanto de nuestros padres, porque algo pudo haber pasado, pero no pasó nada. Hemos nacido. Y si nacimos es porque Dios lo permitió, porque Dios, Él es el Dios, el amo y Señor de la vida. Él es el Dios de la vida y ha permitido que usted y yo naciéramos. Ahora sí, nos ha dado la vida y aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la vida que Dios nos dio? Tenemos que vivirla en torno a la fe. Tenemos que llevar una vida, un estilo de vida de fe, de respuesta constante y agradable a Dios. Pero bueno, ¿qué implica entonces tener esta vida, este estilo de vida de fe, este estilo de vida de respuesta a Dios? ¿Qué implica eso? Confianza en Dios. Confianza en Dios. Si Dios te llamó, si Dios permitió que usted viviera, si Dios permitió que usted tenga la edad que tiene ahorita, si Dios permitió que usted, ya sea que esté soltero, que esté soltera, que lleve una vida consagrada a Dios, si Dios permitió que usted tenga familia, matrimonio, pareja, si Dios decidió tu vida, la vida que tú tienes ahorita, es porque Él así lo ha permitido.
Pero Él espera una respuesta tuya. Él espera que usted y yo vivamos en torno a Él, en este estilo de vida de fe, en este estilo de vida de confianza en Dios. Él espera eso de nosotros. Podemos ver nosotros y podemos entonces imaginarnos o especular, quizá, cómo fue la vida de Enoc. El texto bíblico nos dice a nosotros que Enoc llevó una vida conforme la voluntad de Dios, conforme el plan de Dios. ¿Cómo pudo haber sido la vida de Enoc? ¿Cómo pudo haber sido la vida de este personaje? Dice que Enoc vivió conforme a la palabra de Dios. Agradó, el estilo de vida que tenía Enoc agradó a Dios. ¿Cómo pudo haber sido la vida de este personaje? ¿No se han puesto a pensar ustedes? O quizá no sabían la historia de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 24. Y Hebreos capítulo 11, versículo 5, ahí lo puede ver. ¿Cómo pudo haber sido la vida de este hombre? ¿Cómo pudo haber sido la vida de Noé? Que después de que Dios dijo y tomó la decisión de terminar con todo aquel mundo pecador, aquel mundo de libertinaje, aquel mundo de pecado, solamente tomó la decisión de salvar a una familia, a la familia de Noé. ¿Y por qué Dios quiso salvar a toda esta familia? Porque vio el corazón de Noé. Y Dios vio que Noé era un hombre justo. ¿Qué es ser un hombre justo? ¿Por qué esta familia logró salvarse? ¿Por qué esta familia tuvo ese reconocimiento de ser la familia que se salvó del diluvio? ¿Por qué este personaje y esta familia tuvieron ese título y ese rango de ser personas justas delante de los ojos de Dios? Tanto así que se salvaron. Dios mandó hacer un arca para que ellos no se ahogaran en el diluvio, para que la barca flotara sobre las aguas del diluvio y no muriera esta gente, esta familia. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de vida llevaban ellos? Ya lo dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que por la fe Noé también construyó el arca. El arca, algo que nunca había sucedido, era que iba a llover y sobre todo un diluvio. En esa zona nunca había llovido, la gente no conocía el aguacero, las lluvias, y menos un diluvio. Y cuando oyen a Noé, que dice que va a ser un arca porque viene un diluvio, la gente se burlaba de este hombre. La gente se burlaba. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted diga que viene un diluvio si nunca ha llovido? Por la fe, Noé construyó el arca, porque le creyó a Dios. Que cuando Dios dice algo, póngale la firma, porque va a suceder. Si Dios te ha dicho a ti algo, si Dios te ha regalado una palabra, una promesa, si Dios en la misma Biblia constantemente tiene muchísimas promesas para nosotros, solamente créalo. Ya lo está diciendo Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es estar seguros de lo que esperamos. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿usted está seguro o segura de lo que usted está esperando? ¿Cuál es su esperanza? Recordemos que la esperanza se puede entender como una espera con confianza. Esperanza, una espera en confianza. Eso es esperanza. Yo tengo una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Que yo estoy esperando con una confianza, que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Eso es esperanza. Entonces tenemos que tener fe en esa espera de confianza, o en esa espera con ansia, en esa espera con confianza. Yo tengo una esperanza, tengo que tener fe en esa esperanza. Estoy esperando lo que Dios me va a dar, porque yo sé que Dios me lo va a dar, yo sé que va a llegar. Eso es fe, es estar completamente convencidos, absolutamente plenos y seguros de que Dios nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo constantemente en la oración. Pero mientras llega ese momento y esa respuesta de Dios, yo tengo que demostrarle a Dios con mi actitud de vida y con mi estilo de vida que yo soy una persona de fe. Porque yo estoy esperando con confianza y Dios me está estudiando a mí, me está analizando para ver si es cierto que yo tengo fe. Porque si yo pierdo la fe, puedo perder esa esperanza. Entonces Dios, al fin de cuentas, ¿qué me va a dar? ¡Ay, hombres de poca fe! Le digo a Jesús a aquellos hombres, a sus discípulos, a sus amigos, a sus hermanos. ¡Ay, hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de lo que se está pidiendo?
No pierda la esperanza, no pierda el enfoque, no pierda la meta, no pierda su proyecto de vida, no pierda su ideal. Sigue luchando, sigue perseverando. Que llegó una turbulencia a tu vida, una prueba, algún terremoto, algún temblor, un problema, y ya por eso usted salió corriendo, salió huyendo. No, no te acobardes, dice la Biblia. Sé hombre, sé hombre. Sigue confiando, sigue perseverando. Que los que perseveran, esos alcanzan, dice el dicho, ¿verdad? Los que perseveren hasta el final, esos se salvarán. Sigue confiando. No te eches a morir por el primer susto que le está pegando la tribulación. No te eches a correr en el primer toro que le suelten a usted en un redondel. Mire, no te angusties. No tengas miedo. No tires la toalla en el primer golpe bajo que te vayan a dar. Sé fuerte, sé hombre, sé mujer valiente. Levántate, toma las riendas de la situación que ha llegado a tu vida. No deje todo tirado. Demuestre a Dios que usted está viviendo y que usted está llevando un estilo de vida de fe, un estilo de vida de respuesta a Dios, un estilo de vida de confianza a Dios. Demuéstrele a Dios que usted está haciendo las cosas bien hechas. Demuéstrele a Dios. Mire que en estos tiempos hay muchos jóvenes que están haciendo exámenes en el colegio. Y a veces hablo de mi hijo, ¿verdad? Y a veces yo le digo, mire mi amor, estudie, prepárese. No le tenga miedo al examen. Si usted va bien preparado, si usted estudia, si usted le invierte horas a la materia, si usted estudia, no le tengas miedo al examen. Si usted va bien preparado, no le tengas miedo al examen. Téngale miedo al examen cuando usted se la pasa jugando en la computadora, jugando con el celular, jugando y hablando con los amiguitos y no estás invirtiendo tu tiempo en el estudio. Ahí sí le puedes tener miedo al examen, porque no vas preparado. Pero si usted está haciendo las cosas correctamente, no le tengas miedo al examen, no le tengas miedo a la prueba si usted se está preparando bien en Dios. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es vivir en fe? Es llevar una vida adecuada, una vida disciplinada en los términos de Dios y en el marco reglamentario de Dios, en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en los consejos de Dios, en la luz de Dios. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida de fe? ¿Cómo podemos nosotros caminar en la sociedad, en este mundo, viviendo y llevando un estilo de vida de fe? ¿Cómo? Pues adheridos a los mandamientos de Dios. Ya lo dice también el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, vamos a ver si mi memoria no me falla, San Juan capítulo 14, versículo 15, efectivamente dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo podemos nosotros llevar entonces un estilo de vida de fe? Viviendo en los mandamientos de Dios. ¿Cómo vivió Enoc? Viviendo en los mandamientos de Dios. Tal vez en ese momento no existía la ley mosaica, porque la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, llegó mucho tiempo después. Enoc está en la lista de los primeros patriarcas del pueblo antes del diluvio. Pero ya esta gente vivía conforme a la voluntad de Dios y conforme a los mandatos de Dios de la antigüedad. Era gente que ya conocía de Dios, era gente que vivía en torno a Dios. Era gente que agradaba a Dios con sus actos y con su forma de ser. Y se ganó ese premio, ese don, ese regalo que Dios le dio a todos ellos. A Enoc, a todos los patriarcas, a Noé, a Abraham, a Sem, Cam y Jafet, a todos, a Jacob, a Isaac y Jacob, los hijos de Abraham, a las 12 tribus de Israel y toda la historia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, querida familia? Yo soy un hombre de fe, soy una mujer de fe, somos una familia de fe. Ok, pero ¿cómo lleva usted su vida? ¿Somos gente que criticamos a los demás? ¿Somos gente que juzgamos a los demás? ¿Somos gente que no colaboramos en las necesidades de la iglesia?
Somos personas que no colaboramos con la necesidad del más pobre, del más necesitado, del huérfano, de la viuda. Somos jóvenes o somos personas que criticamos, que juzgamos, que hablamos mal de la sociedad, que hablamos mal del sistema, que andamos ahí quejándonos por todo lado. Y siempre que nos ven, dicen, ¡ay, qué pereza! Ahí viene aquella persona que es una criticona. Ahí viene el criticón. ¿Cómo nos ven a nosotros? Tenemos que reflejar ese testimonio de ser realmente gente de fe. Como dice Hebreos, que entonces antes de ser trasladado Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cuando usted y yo andamos caminando ahí por la calle, en las aceras, en el trabajo, si andamos ahí por todo lado, ahí pues caminando, cuando la gente nos ve, ¿qué dirán de nosotros? Ahí viene el hermano que está lleno de fe, de confianza, que nos alegra con su forma de ser y con su forma de hablar. Es más, con solo verlo ya yo me siento así, lleno del Espíritu Santo. ¿Dirán eso de nosotros quizá? ¡Ay, ahí viene aquel padre de familia! ¡Ahí viene aquel esposo! La esposa posiblemente está en la casa. Y cuando ya llega el esposo de su trabajo, ¿será que la esposa dice, ¡ay, qué alegría! Llegó mi esposito bello. Mire la cara que trae de felicidad, de alegría. Un día de trabajo lleno de satisfacción. Viene lleno del gozo del Señor, del Espíritu Santo. Lo voy a abrazar para poder sentir yo esa paz de Dios. ¿Será que su esposa dirá eso de usted, querido hermano? ¿Será posible? ¿Qué testimonio de fe estamos dando nosotros? ¿Qué testimonio de vida de fe estamos dando nosotros? ¿Verdad? O viceversa, el hombre que llega del trabajo a la casa con ganas de ver a su esposa, porque su esposa siempre lo recibe con una cara llena de esa luz radiante de amor, de alegría, de esperanza, de que la esposa le dice, por fin llegaste mi amor a la casa, y te da ese abrazo fuertísimo, que usted se siente que tal vez llega cansado del trabajo y usted siente que su esposa le está dando esas fuerzas que usted perdió tal vez en el día laboral. ¿Qué tipo de fe está llevando usted, querida hermana, en tu casa? Que cuando los hijos después del colegio, después de la escuela, los jóvenes después de las cosas que tienen que hacer en sus estudios llegan a la casa, ¿será que llegan con alegría de llegar a la casa porque la casa encuentra un nido de fe, de alegría, de esperanza? ¿O todo lo contrario? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro testimonio de fe? ¿Qué es vivir en fe? Vivir en fe es vivir plenamente confiados y en una estrecha y auténtica relación con Dios. Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti nada te pasará, dice la palabra. Tenemos que vivir siempre con esa confianza. Vivir en fe es tener ese estilo de vida especial, un estilo de vida diferente a los que viven los demás, tal vez. Tal vez habrá mucha gente que vive en el mundo, que vive en el corre-corre, que vive en los afanes, que vive haciendo dinero nada más, trabajando como esclavos del dinero, cosechando, guardando y guardando y guardando, y se enferman, y llegará el momento en que tal vez se enferman o se mueren y nunca disfrutaron de la riqueza. Hay mucha gente que se enferma en ese sistema, pero nuestro sistema no es un sistema de amor al dinero, no es un sistema mundano. Nuestro sistema tiene que ser un sistema de fe, gente que viva en fe, gente que viva agradando a Dios constantemente, gente que haga que Dios se sonría por la forma de actuar de este tipo de gente que toque el corazón de Dios, gente que mueva el corazón de Dios, como aquella mujer, la mujer hemorroísa, que Cristo va caminando y mucha gente lo está rodeando, hay una multitud tremenda. Pero esa mujer, en medio de su necesidad, en medio de su enfermedad, en medio de su situación, no sé qué hizo, pero logró meterse ahí entre el tumulto de gente y alcanzó tocar el borde del manto de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Cristo se detuvo. Aquella masa de gente se detuvo porque Cristo se detuvo. Esa mujer, con su fe, con su estilo de vida que tenía en ese momento de querer llegar a tocar el manto de Cristo, hizo que Jesús se detuviera y la volviera a ver. Y le dijo, hija, qué grande es tu fe. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿De tu familia? ¿De mi familia?
¿Será que Dios dice, Damián, tu casa, tu familia, qué grande es su fe? A ti, hermano y hermana, ¿será que Dios te puede decir, hijo, hija, qué grande es tu fe? En tu casa, qué grande es tu fe. En tu mente, qué grande es tu fe. En tu corazón, qué grande es tu fe. En tus manos, en tu forma de actuar con los demás, qué grande es tu fe. En tu conciencia, Dios te puede decir, qué grande es tu fe. En tus actos de amor y de misericordia para con los demás, ¿será que Dios te puede decir, qué grande es tu fe? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? A veces nos preocupamos, Dios, ayúdame, Señor, necesito este milagro, ayúdame económicamente, Señor, sáname, por favor, Señor. Pero nada más nos enfocamos a eso. Pero la fe es más amplio. La fe tiene que ser un estilo de vida, un estilo de confianza, una vida de confianza en Dios, absoluto y total. Como la vida de Enoc, como la vida de Noé, como la vida de Moisés, como la vida de todos esos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenemos que ver la fe como un estilo de vida, que vamos a la iglesia, que perseveramos, que leemos la palabra de Dios, que cumplimos los mandamientos de Dios, que celebramos nuestra fe, que hacemos obras de amor, obras de misericordia. Tiene que haber una totalidad, una dimensión amplia de lo que es la fe. Yo tengo que vivir la fe, y yo tengo que vivir en la fe. Eso porque me hace bueno a mí mismo primero. No es porque yo quiera comprar a Dios, no, es porque es la respuesta que yo le tengo que dar a Dios. Porque Dios me llamó a la vida. Dios me puso aquí en esta tierra a los vivientes. Y yo le tengo que responder a Dios. Yo tengo que responderle a Dios. Yo tengo que darle resultados a Dios del don que Él nos ha dado a todos nosotros. Principalmente el don de la vida. Yo tengo que darle resultados a Dios. Dice la palabra, el árbol se conocerá por sus frutos. ¿Qué frutos estoy dando yo a mis hermanos? ¿Y qué frutos le estoy ofreciendo yo a Dios? Es importante reflexionar todo esto. La fe tiene que ser un estilo de vida. La fe es la respuesta que el ser humano le da a Dios. Tu fe, tienes que medirla, tal vez en dos áreas. Uno, es la respuesta que tú le estás dando a Dios. Piensa, ¿yo le estoy respondiendo a Dios correctamente? ¿Yo estoy dándole resultados a Dios? ¿Será que yo estoy correspondiendo a Dios realmente? Porque yo me jacto de tener fe. Pero ¿será que realmente tengo fe? La fe no es simplemente una palabra, decir yo tengo fe. No. La fe tiene que verse manifestada en obras. Tiene que verse manifestada en obras. Jesús dijo, no el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No porque yo diga, yo ya estoy salvado porque tengo fe, pero no hago obras de misericordia. No actúo, no hago la voluntad de Dios, no ayudo al pobre, no ayudo al huérfano, a la viuda, al necesitado, no tengo ninguna obra buena. O sea, soy un árbol estéril, no estoy dando frutos. ¿Qué tipo de fe tengo yo? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Pensemos, analicemos bien el tema. Comencemos en nuestra casa. Si decimos que somos gente de fe, ¿estamos orando en la casa? ¿Le estamos enseñando los principios cristianos a nuestros hijos? ¿Le estamos enseñando a nuestros hijos lo que es la fe? Quizá ni nosotros sabemos qué es fe. Menos le vamos a enseñar a los hijos qué es fe. La fe hay que vivirla. Tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de confianza. Recuerde que la fe es la respuesta que el hombre le da a Dios, que la humanidad le da a Dios. Un área entonces, recapitulando, es
analizar qué tipo de fe o la fe tiene que manifestarse en dos áreas. Uno, la respuesta que yo le doy a Dios. La respuesta que yo le doy a Dios. Y la otra tiene que ser, ¿cuál es el estilo de vida que yo estoy llevando en torno a la fe? Ahí entra entonces ya el ambiente familiar. Si yo digo que tengo fe porque sé que Dios me llamó a la vida y que Dios tiene un propósito para mí, entonces yo me analizo yo primero y pienso, ¿le estoy dando los resultados yo a Dios? ¿Soy eficiente yo con Dios? ¿Estoy actuando de la mejor manera para ver si es cierto que tengo fe? Eso por un lado. Ahora, el otro lado. Ahora, ¿cómo estoy manifestando yo entonces el decir que tengo fe? Eso tiene que manifestarse en la casa, en el hogar. Confianza en Dios, orar, ir a la iglesia, perseverar, la lectura de la Biblia, la oración constante, ayuda al prójimo, que es importante, darle alimento al que tiene hambre, ayudar a los demás. La fe tiene que manifestarse en estas áreas. Lo primero es mi respuesta a Dios y mis resultados hacia Dios. ¿Le estoy dando resultados yo a Dios? Analicemos eso. Y después, entonces, veamos mi casa. No veamos, es que yo en mi comunidad hago tal cosa, es que yo en mi grupo hago tal cosa. No, en tu casa primero. En tu casa primero. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Hagamos que la fe sea eso, un estilo de vida. Que nosotros podamos responderle a Dios con nuestra fe. Una respuesta de fe absoluta. Y que esta respuesta de fe se vea manifestada en su totalidad en la forma en que yo estoy viviendo esa fe en mi hogar y mi casa, con mi familia. Amigos, que el Señor les bendiga. Damián Garro Jiménez. Hemos compartido con ustedes ese tema. La fe, todo un estilo de vida. Que el Señor les bendiga.